toda la mayonesa que ustedes vayan a conseguir, compren en supermercado, etcétera, etcétera, es mayonesa industrializada. Por lo tanto, todo ese tipo de mayonesa está hecha con huevo pasteurizado, por el tema de la salmonela. Pero huevo pasteurizado, en definitiva, es huevo cocido. Por supuesto, la yema del huevo cocido. Hay mucha gente que le encanta igual, de hecho a mí me encanta, y no digo que no, tiene colesterol, pero la como igual. Pero hay mucha gente que no la puede comer, también por motivos de salud. Y bueno, yo hoy les traigo un sustituto a eso que sería un huevo pasteurizado o una mayonesa industrializada, pero que no tiene absolutamente nada de huevo. Esta papa está recién hervida. Fundamental, pero fundamental que esté recién hervida. Y vamos a hacer un puré. Vamos a tratar de aplastarla bien aplastadita. Ojo, yo estoy haciéndolo con una papa porque quiero demostrarles lo que va a salir de todo esto, ¿no? Pero si ustedes quieren mayor cantidad, naturalmente van a redoblar todas estas cantidades que yo les estoy dando. Pisamos bien la papa como para que quede algo similar a la consistencia del huevo. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La papa no tiene absolutamente nada de grasa ni de colesterol. Y el huevo sí. Quiere decir que si nosotros vamos a utilizar el huevo en algún alimento, lo que estamos haciendo, en alguna comida, lo que estamos haciendo es agregarle grasas en definitiva. Bueno, lo que voy a hacer yo acá es lograr esa textura del huevo duro, porque en realidad es rico. Yo tengo colesterol, pero no vamos a decir que no es rica la yema de huevo. A mí me encanta. Bueno, esto está bien pisadito. Un momento. Y ahora le damos todo sobre el borde de la olla acá. Ya cuando vemos que está bien pastosa, bien deshecha, bien puré, le damos con la parte de atrás de la cuchara para deshacer algún grumito que haya quedado, porque de eso se trata. No queremos nada de grumo. Queremos una consistencia bien cremosa. Porque si vamos a hacer una mayonesa, la mayonesa es cremosa. Bueno, esto no va a tener el nombre de mayonesa. Yo, la verdad es que no sé qué nombre tiene. Mayonesa de papa no se le puede decir, porque en realidad la mayonesa, lo que se llama mayonesa de huevo, hecha con huevo crudo. Pero ya está hecha con papa. Sí, no es una receta invento mío, pero yo la he visto elaborar. Y bueno, yo la hago a gusto mío. Y eso implica agregarle una cantidad mayor de ingredientes. Entonces ahí sí podemos decir de que va a tomar una consistencia o una salsa muy parecida a la mayonesa. No quiere decir que sea igual, pero ustedes pónganle el nombre que quieran. El tema es que quede rico y que quede sano. Y una variante más también. Pero básicamente que quede rico y que quede sano. Bueno, esto ya está. Ahora, siempre en caliente, esto va manteniendo la temperatura. Ustedes saben que la papa aguanta un rato bastante grande caliente. Me estoy saliendo por lejos de la tradición criolla. Esto antes habría que darle tenedor y pisador. Ahora vamos a seguir con una licuadora, no nos queda otra. Quedé medio atragantado con el huevo duro. Acá tengo una cantidad de ingredientes que ya los tengo listos. Listos no, alguna cosita vamos a tener que retocar. Y ya los vamos a ir viendo en su momento. Vamos a ponerle un poquito de leche. Yo ya tengo leche acá. Acá tengo media taza de leche. Para esta cantidad que estamos preparando, ¿verdad? Vamos a poner un chorrito de leche ahí en el fondo de la licuadora. Ojo, si ustedes quieren hacerlo del modo que yo lo estoy haciendo, que es un modo súper sano, súper sano. Por supuesto, si somos vegetarianos o veganos, no sé cómo es
la definición. Leche no le van a poner leche de soya o algo de eso. Pero en este caso, si no tienen problema, si optan por comer todo, le ponen leche de vaca. En este caso, es leche descremada y puede ser leche deslactosada. Ahí me salió la palabra. Puede ser cualquiera de esos tipos. O puede ser leche entera. Eso también queda a gusto de ustedes. En este caso les comento, es leche descremada. Lo dejamos por ahí y volcamos toda esta papa que ya se empezó a endurecer un poquitito porque empezó a enfriarse. No a perderle no a quedar fría, pero comenzó a enfriarse un poquito y no es bueno para lo que nosotros vamos a hacer. Esto lo tenemos que hacer, voló papa para todos lados, lo tenemos que hacer todo en caliente. Bueno, vamos a apurar el proceso y vamos a hacer que ahí está todo. A la máquina. El tema está en inicialmente moler aún más, licuar bien la papa con un poquito de leche. Aquí casi estamos logrando la textura, pero todavía le falta. Pero ven que ya no es papa sola. Acá ya tenemos el aderezo de la leche. Bien cremosa, prácticamente no tenemos grumo ninguno. Ahora la vamos a alivianar aún más y después les voy a ir comentando el por qué la vamos a alivianar. Muy sencillo, ¿para qué vamos a dejarlo para lo último? Ocurre de que si esto lo estamos haciendo en caliente, la papa va a quedar más líquida. Cuando empieza a secarse todo lo que le vamos a incorporar, ahí se va a empezar a endurecer. Pero eso va a ocurrir cuando esté fría. Ahora sí, la completamos con media taza de leche. Y vamos. Y yo creo que por ahí está. A ver qué opinan ustedes. De grumo, nada. Tiene burbuja naturalmente, pero grumo no tiene nada. Aquí ya tenemos la base, lo que sería el huevo duro, pero de huevo duro no tiene nada que ver. De huevo no tiene absolutamente nada que ver. Suscríbete. Ahí sí, esto que viene ahora es todo a gusto personal. Yo lo voy a hacer a mi gusto, ¿verdad? Cada uno puede incorporarle lo que se les antoje. Y miren que queda, ustedes si me siguen en el canal y han hecho las recetas, saben muy bien que lo que yo les estoy diciendo es tal cual. Así que lo que yo voy a hacer es solamente también una muestra, como a mí me gusta. Ustedes le pueden incorporar lo que quieran. Vamos a ponerle a esta altura, después que tenemos bien batido todo, una cucharada bien grande o dos o lo que quieran de mostaza. ¿Y qué hacemos con la mostaza? Ya acá comenzamos a agregarle sabor y otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Color. Acá ya tenemos sabor y color. Color a huevo. Color a mayonesa. Acá tenemos el color de la salsa mayonesa. Y no le va a envidiar absolutamente nada a esas mayonesas, a esas salsas que vienen en paquete. Si quieren ponerle más mostaza va a quedar un poquito más amarillo, pero le vamos a incorporar muchísimo más sabor. Y recuerden que la mostaza tiene sal también. Un chorro de aceite, ¿cuánto me dirán ustedes? Unos 200 gramos más o menos. Para empezar, lo revolvemos un poquito para que el aceite baje. Y acá sí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? A partir de la base
de los elementos de base que tenemos, como ahora comenzamos a ir aderezando, dándole sabor y más textura y todo ese tipo de cosas para que quede súper rico, ahora le estoy incorporando materia grasa, pero la materia grasa, esta es vegetal, esto no tiene nada de colesterol. No estoy utilizando aceite de oliva, se puede utilizar, pero no es mi caso porque el aceite de oliva me parece para mí paladar de que no le va a andar. Habría que probar. Esto es aceite de girasol, aceite de maíz, algo de eso. Pero si ustedes quieren experimentar, háganlo, yo se los dije, como lo digo en todos mis videos, experimenten, que es la única forma de aprender. Hasta ahí llegamos. Ahora, una pizca de sal. Una pizca de sal o 2 pizcas de sal. Esto también es a gusto, 3 pizcas de sal. De sal está bien. El limoncito no puede faltar. Eso sí, le vamos a sacar las posibles semillas que tenga. Y le vamos a poner, depende, ustedes ven el tamaño del limón. Le ponemos el jugo de medio limón. Esto también es a gusto. Revolvemos un poquito para que el líquido vaya hacia abajo. Y ahora sí un toquecito de vinagre, también a gusto. Cibulet. Si quieren ponerle ajo, le ponen ajo. Si quieren ponerle esta cebollita finita que se llama cibulet, le ponen cibulet. El sabor que ustedes quieran. A mí me encanta el ajo, pero bueno, en este caso le voy a poner cibulet. Por cierto, en la próxima lo voy a hacer con ajo. Pero ustedes háganlo como quieran. Acá sí lo picamos bien finito. Bueno, yo creo que con esa cantidad es suficiente. Vamos a ver qué pasa con la cibulet, porque ahora la va a tener que chupar toda la licuadora. Esto que queda acá en las orillitas, lo bajamos con la espátula. Y bueno, esto creo que está listo. Observen. Comenten. Miren que a ustedes les parece que eso es una papa. Esto es una mayonesa. Algo que se parece a una salsa mayonesa. Que sabe, tiene el sabor de una salsa mayonesa. Esto está totalmente tibio. Ustedes se dan cuenta que esto está muy, pero muy líquido. A tomar la temperatura ambiente, esto se va a solidificar un poquito más. Y va a quedar con una consistencia cremosa. Pero ustedes la van a ver. Yo le voy a probar así, tibiecita como está, para ver el sabor. ¡Oh! No le envidia nada a una mayonesa de paquete. Una vez que esté a temperatura normal, y vamos a acompañarlo con algo, posiblemente con algo hecho en la parrilla, porque de eso se trata. Lo podemos hacer, sí, lo pueden hacer para cualquier cosa, no necesariamente para carne. Bueno, ustedes se van a dar idea. El que le gusta la mayonesa le va a dar la utilidad que quiera. Háganla. Suscríbete. A ver qué tal. Esto, miren, ya empezó el cherry a arrugarse. El pollo empezó a ponerse de color blanquito, la pechuga. Así que vamos a ir dándole vuelta unos minutos. En esto no le voy a dar tiempo porque esto es muy fácil. Lo doy vuelta a todo, estoy quemando los dedos.
Lo dejo que esté pronto. 5 minutos más. Vean que el tomatito se arrugó. Ahí ya está todo pronto. Vamos a poner un par de brochettes en el plato. Y miren lo que tengo acá. Acá tengo 3 huevos cocidos, 3 huevos duros. Porque lógicamente, mayonesa significa huevo, pero acá ustedes vieron que no va el huevo. Pero sí puede ir la clara de huevo, que la clara de huevo es extremadamente sana y rica. La puede comer todo el mundo. Entonces, estas 3 yemas de huevo pueden servir para hacer una ensalada, para lo que se imaginen, no la vamos a desperdiciar. La retiramos, pero sí vamos a utilizar en esta preparación, vamos a utilizar como guarnición, como acompañamiento, alguna clara de huevo, algún trocito. Voy a poner estas 3 acá. Pero ¿cómo la vamos a acompañar? ¿Y cómo terminamos el video? Porque de eso se trata en definitiva. Miren lo que tengo acá. Bueno, como quieran llamar. La mayonesa hecha por Dardo, mayonesa de papa, no sé. A ustedes les dejo el nombre. Y miren, voy a tomar, esto está delicioso, ya lo he probado 20 veces. Voy a poner adentro el huevo, de la clara de huevo, más o menos ahí. Me digo torpe soy para estas cosas. Yo soy más para meterle al asado y al lechón. Pero ustedes entienden la idea. Y eso queda espectacular. Y por si quieren comerla a discreción lo pueden hacer porque acá no tiene absolutamente nada que les haga mal. Idea. Podemos hacerlo de este modo. Acá tengo el pollo. Está bien cocidito. Un cherry y otro trocito de pollo. Y con esto, al buche. Miren qué bueno esto. Esto sí que está, pero delicioso. Y esto, la clara del huevo, con esta mayonesa sin huevo. Perdón, ¿qué quieren que les diga? No hay más para decir. Esta comida es espectacular y también terminó siendo hecha al fogón, ya no le quedan brasa ni llama. Así que háganla. Después me cuentan. Así me cuentan. Chao. Ah, me faltó una cosa. Para los que dicen que no hay vino, sí, acá siempre hay vino.